El problema que tenemos en Chile es que creemos que un libro de 12 lucas o de 12.000 pesos es caro, y no es así. Hola a todos, me siento muy contenta de darle la bienvenida al segundo podcast del año 2021. Sabemos que la dinámica de estos capítulos viene siendo hablar sobre un tema determinado y esta vez no es la excepción. Nos encontramos en el mes del libro y justamente sabemos que hay muchos estudiantes de nuestra comunidad liciana que les apasiona mucho la literatura, los libros, hay muchos lectores. Y en ese aspecto es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa de nuestra institución. Continuando con el tema del día, les queremos contar que contactamos a alumnos de nuestra institución y nos compartieron su experiencia personal con los libros. Les invito a ver qué nos contaron. Al principio, digamos que mi experiencia con los libros no era tan buena. Incluso odiaba leer, no me llamaba la atención. Pero a medida que fui creciendo, ya me llamaba la atención. O sea, fui cambiando mi opinión poco a poco. Entonces llegó un día que mi profesora me dijo que tenemos que leer un libro que se llamaba Las 50 misiones para sobrevivir en el mundo adulto. Y yo así, ¡ay, qué lata de nuevo! Resulta que cuando ya empecé a leer el libro, como que me fui dando cuenta que me llamaba la atención, me alegraba. No pasaron ni 4 horas y ya me llevaba la mitad del libro leído. Y luego ya me di cuenta que un libro no solamente es un cuaderno y palabras escritas, es un libro que te lleva a un mundo imaginario, donde tú escribes tu propio destino y a la misma vez la historia de ese libro te acompaña. Hola, mi nombre es Tamara Barreto, del octavo A. Desde pequeña los libros me empezaron a interesar mucho. El primero básico era la que tenía más bajo rendimiento en mi curso con respecto a la lectura, pero a medida que fui creciendo fui mejorando e interesándome más por la lectura. Y los libros que me gustan son las historias de papelucho y me gusta leer páginas de la enciclopedia. Y respecto a la lectura, ha sido una bonita experiencia. Hola, mi nombre es Noemí Aravena. Bueno, para mí la lectura es muy importante ya que alimenta nuestra imaginación, favorece la concentración y nos ayuda a progresar más como personas. Bueno, para mí la lectura es mi compañera de vida, me ayuda a relajarme, me ayuda a poder salir de este mundo real. Por aquí algunos libros que me han ayudado mucho. Así que eso, los motivo a que lean y que puedan viajar sin salir de sus casas. ¡Chao! Los invito a que sigan conectados, que se mantengan con nosotros porque ahora se viene una entrevista de lujo. Retomando, sabemos que estamos en el mes del libro y gracias a esto hemos invitado a una persona de lujo. Es un escritor nacional, actual y creador de historias de misterio. Con esto me refiero a don Francisco Ortega. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bienvenido Francisco a este espacio de podcast de LSU. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerlo aquí y agradecemos mucho que haya sacado un poquito de su tiempo para poder estar aquí junto con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y por el proyecto en que están todos involucrados, así que un abrazo a la distancia. Es la ventaja que tiene, la ventaja que nos da la pandemia, que uno puede estar en todas partes, o sea, no en todas partes, en varias partes al mismo tiempo, sin necesidad de estar yendo a las partes. Hay algo bueno que sacarle a la pandemia. Exactamente. Y la verdad es que nosotros sabemos que usted es una persona muy vinculada a los libros. Ujú. Así es que gracias a esto nos gustaría que nos informara y nos expandiera el conocimiento acerca de lo que usted sabe. Así es que me gustaría que nos contara. ¿Qué ha significado para usted los libros? A ver, los libros son una parte súper importante de mi vida. De hecho, no sé si puedes mirar, Sí. estoy como rodeado de libros.
De hecho, mi casa tiene estantes de libros en todas las piezas y pasajes. Tiene que ver con que yo vengo de una familia yo me crié en el sur, en Victoria, cerca de Temuco, y siempre hubo libros en mi casa y en la casa de mis abuelos. Mis abuelos eran más lectores que mis papás, de hecho, pero siempre estaban ahí. Y de alguna manera me acompañaron desde niño. Libros, revistas, historietas, libros ilustrados, enciclopedias. De hecho, yo me traje todas las enciclopedias de cuando murieron mis abuelos porque las iban a botar. Me las traje todas. Tengo una colección como de enciclopedias antiguas. Así que siempre he tenido una relación cercana con los libros, súper cercana. Yo creo que yo siempre supe que quería ser escritor, porque me sentía bien escribiendo desde niño, inventando cosas, inventando historias, y las inventaba y las escribía para que no se me olvidaran. Y hay una historia que siempre cuento que cuando yo era chico, cuando yo tenía 7, 8 años, yo iba a la escuela, a una escuela que quedaba cerca de mi casa, en el sur, a 3 cuadras. Entonces, la gloriosa escuela E209 de Victoria. Y cuando volvía, porque mis papás trabajaban, había una señora que nos cuidaba en la casa mía y a mi hermana y que nos preparaba, nos tenía el almuerzo y todo. Y ella veía en la cocina veía teleseries mexicanas. Entonces yo llegaba y me ponía a ver teleseries mexicanas y había algo que a mí me angustiaba en las teleseries mexicanas. Que siempre había alguien que perdía la memoria. Y a mí eso como que me aterraba la posibilidad de perder la memoria. Y como mi mamá era enfermera y trabajaba en un hospital, le pregunté a mi mamá qué es lo que había que hacer para no perder la memoria. Entonces, como le preguntaba tanto, ella habló con un doctor amigo y una vez que yo la fui a buscar al hospital de Victoria, me dijo, ya, vamos a ir a hablar con el doctor, no me acuerdo el nombre, creo que doctor Lago, pero no sé, no estoy seguro. Y le dijo, mira, él tiene Y yo le pregunté, pues, así como le pregunto a un niño de 6, 7 años, me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es hacer ejercicios para no perder la memoria y el mejor de todos los ejercicios es escribir todo lo que te pasa para que no se te olvide. Entonces yo empecé a escribir todo lo que me pasaba y al mismo tiempo empecé a escribir lo que veía y lo que me interesaba. Porque, qué sé yo, iba con mi papá a ver al cine de Victoria y íbamos a ver, estoy hablando del año 80, 81, iba a ver, no sé, pues Star Wars, la primera. Y claro, uno veía esas películas cuando niño, en mi caso, y después, imagínate que las películas llegaban al cine de Victoria, estaban viernes, sábado y domingo, y después los rollos se iban al de Angola, a Traillén, a todas partes. Entonces, para volver a ver las películas había que esperar años cuando las tiraran en la tele, porque ni siquiera había VHS. Hoy día, no sé, pues, mi sobrino que le gustan los Avengers, ve la película y después llega a su casa y se mete a YouTube y está todo el día mirando extras y tráiler. Antes no se podía. Entonces, para que no se me olvidaran las películas que yo veía, las escribía. Escribía resúmenes de qué se trataba. Así comencé, desde los 8 años comencé a llenar cuadernos con cosas que me interesaban. Historias de ovnis, del monstruo del lago Ness, de películas y todas esas cosas. Es que lo que usted me dice es muy increíble porque me da a pensar en la frase que a veces yo he escuchado mucho, que uno nace para hacer algo. Yo estoy como de acuerdo / en desacuerdo. Yo creo que sí, uno nace para hacer algo, pero uno tiene que trabajar en esa cosa, en lo que nació para hacer. Porque todos tenemos algún talento, todos servimos para algo, todos tenemos algo que hacer y contar, pero hay que trabajarlo. Uno no puede, por ejemplo, a mí me pasa mucho en los talleres literarios que doy, que de repente tengo alumnos que me dicen, hoy llevo pensando una novela y una historia, llevo años pensándola. ¿Ya? ¿Y qué has hecho? Nada, la tengo en la cabeza, pero ¿has escrito? No, entonces no eres escritor, po, porque la tienes en la cabeza, no la has hecho, no la has puesto. Es que no, que necesito, y nos falta alguien que me dice, es que necesito descargar tal software que me permite escribir. No, ¿por qué necesitáis un software para escribir? Se puede escribir en un cuaderno o en el procesador de texto que viene en el computador gratis. Como usted decía eso de la escritura, y reitero y recalco que es parte del campo literario,
¿Cómo usted ve la situación actual de la producción literaria de nuestro país? Yo veo que hoy día se está escribiendo, se está publicando más que nunca. Porque, a ver, en la escena editorial chilena hay dos grandes grupos editoriales que son, que básicamente no son chilenos, son de origen español, uno que es Planeta, y de origen alemán, español, otro que es Penguin Random House, que son las llamadas multinacionales. Pero después de Penguin Random House y Planeta hay editoriales medianas, que son editoriales chilenas como Catalonia, como Weathers, como Penguin. Después hay microeditoriales y ahora hay editoriales boutique, que son estas editoriales chiquititas que publican solo a, por ejemplo, hay una editorial que publica solo a autoras, a mujeres, otra que publica solo a escritores gays, otra que publica solo historias de ciencia ficción. Entonces, hay tal cantidad de editoriales que hoy día si tú tienes talento y o tienes un libro medianamente bueno, es muy probable que lo logres publicar. Eso es muy distinto al hecho de que si hay lectores, si hay tantos lectores, porque en Chile hay varias cosas hay varios mitos. Uno es que se dice que en Chile no se lee, y eso es mentira. Yo he recorrido Chile de Arica a Punta Arenas a través del Ministerio de Cultura y de varias campañas como lectores en tránsito, literatura en movimiento, he ido desde Concepción, grandes ciudades, hasta pueblitos perdidos en la cordillera Nahuelbuta. De hecho, fui a la última escuela del mundo, que es la escuela de Puerto Toro en el sur. Y el tema es que en Chile se lee harto. Se lee más de lo que pensamos. Lo que pasa es que se lee en el celular, se lee en el computador, se lee libros comprados en el mercado informal, no en las librerías oficiales, sino en libro pirata, que también es una manera de leer. Y en los colegios yo siento que los niños están leyendo más. El tema, claro, es que quizás no leen los libros que les dan en los programas de lectura, porque dice, no, pero es que les dimos a leer el Lazarillo Tormes y de mis alumnos lo leyeron 3. Es que claro, pues ese es el problema. Les dais a leer un libro que es del siglo XIX, pero yo veo cabros de 14 años leyendo unos mamotretos de este porte de fantasía heroica o de distopía, y eso también es leer. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que tienen que hacer los profesores de lenguaje, de empezar a incorporar en los planes de lectura no solo estos clásicos que hay que leer, sino los libros que los lectores jóvenes quieren y están buscando. Por ejemplo, yo siempre hablaba hace poco con un profesor de lenguaje, un amigo de Concepción, y decía, claro, si tienes a tus alumnos mirando las películas de Marvel, usa las películas de Marvel, po. No le hagas leer el Quijote de la Mancha. Si el Quijote de la Mancha uno lo tiene que leer más después de los 30, 40, cuando tiene ganas de leer. Pero si tú haces que un niño de 14 años lea el Quijote de la Mancha, no va a querer leer nunca más en la vida. Pero si tú le pasas el Quijote de la Mancha, ocupando el modelo heroico del Quijote de la Mancha, pero ejemplificándolo, haciendo un espejo entre Cervantes y Batman o Iron Man, te aseguro que vaya a tener un buen lector. Oye, sí, no lo había pensado. Sí, po. Entonces, eso, lo otro, dejen de tomar pruebas sobre los libros. Los libros se tienen que conversar, se tienen que hacer Zoom con escritores, se tienen que tratar de llevar a autores a hablar a los alumnos, que se hagan, que en clases se discuta del libro, no que se pregunte del libro y se tomen pruebas, porque eso también es matar la lectura. Entonces, hay hartos mitos alrededor de la literatura y la escritura que hay que empezar a bajar. Y sobre el mundo editorial, volviendo a la pregunta inicial, claro, lo de la pandemia como que bajó un poco el sentido de que ya no hay ferias, que era era un lugar donde los autores nos encontrábamos con los lectores y había intercambio, venta. Tampoco hay jornadas, hay actividades en librerías. Entonces, de alguna manera el libro de papel ha bajado su difusión, pero han crecido otras formas de literatura, que es el libro electrónico y también el audiolibro, que también son libros. La verdad es que con todo lo que me está diciendo, yo estoy quedando muy en shock porque nunca había visto ese punto de vista. Entonces ahora lo estoy aprendiendo y estoy segura que toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, también lo va a aprender. Me gustaría también saber un poquitito de usted y me gustaría que nos contara sobre su proceso creativo. ¿Cómo nacen las historias que crea?
A ver, cada historia nace de una forma distinta, porque cada historia es como un mundo distinto. Pero yo generalmente lo que parto es de una obsesión. Por ejemplo, Mocha Dick, que es un libro que escribí yo hace mucho tiempo. Yo cuando era niño había leído en una revista Mampato la historia de Moby Dick, de la ballena blanca de Herman Melville. Y ese libro, esa historia a mí como que me impactó de niño, así como que me hizo explotar la cabeza. Y fue el primer libro que leí porque mi abuelo me lo regaló después, el libro Moby Dick. Y un día, en una revista muy antigua, me encuentro con un reportaje que habla del origen chileno de Moby Dick. Y yo no entendía por qué no me enseñaban eso en el colegio. Y esto de haber sido cuando tenía 9 años. Entonces, ahí comenzó una obsesión de contar la historia de la ballena blanca chilena, que finalmente la conté cuando tenía 40. Me demoré mucho tiempo porque entre estudio, trabajo, vida, etc. Pero yo creo que esa es la metáfora de cómo me pasan, cómo se me ocurren a mí las historias. Tienen que ver con obsesiones, con cosas que quiero contar. Y yo lo primero que hago es anotar en una libreta o en el computador ideas. Algunas ideas nunca se concretan, otras se demoran años sin concretarse. Pero cuando me embarco en una que me interesa, trato de tener el final. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Que eventualmente igual cambia, porque la escritura va cambiando todo, pero sé que si estoy escribiendo una historia de ciencia ficción, que es la que estoy escribiendo ahora, tengo claro cómo va a terminar, porque es lo que más me importa, es cómo va a llegar, más que el inicio. El inicio también, el medio es lo que uno no tiene claro. Entonces yo lo que voy haciendo es primero anotando ideas, definiendo personajes. No hago perfil de personaje. Hay algunos autores que hacen perfil de personaje, hacen incluso enneagramas para diseñarlo. Yo no, yo como que les tengo el nombre, la edad y lo que hacen y sus gustos. Información o datos de su familia que a veces uno ni siquiera voy a ocupar, pero es parte de la investigación. Y cuando tengo más o menos todo eso diseñado, que a veces es muy rápido y a veces es muy lento, porque cuando trabajo en novelas, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, que se publica el próximo año, el trabajo de investigación para esa novela empezó el 2015 y recién yo me senté a escribirlo el año pasado, porque necesitaba necesitaba aprender de astrofísica, de un montón de temas. Y luego cuando tengo como todo ordenado, yo me siento al computador en las mañanas de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hay almuerzo y en la mañana escribo y en las tardes corrijo, o viceversa. Pero trato de escribir, o sea, yo escribo todos los días. Siempre recuerdo, para mí el mejor consejo de escritura que he recibido, no lo recibí, lo leí, y el mismo que yo doy, que es que a Ray Bradbury le preguntaron una vez en una entrevista qué consejo le podría dar a los jóvenes escritores o a la gente que quería escribir. Y ese consejo a mí me funciona para mí y creo que funciona también para todo el mundo. Bradbury decía que si tú querías ser escritor, trataras de escribir un cuento breve desde 1 página hasta 5 páginas, no más de eso, bueno, si queréis más, a la semana. Tratar de escribir un cuento que puede ser un cuento de 10 páginas o puede ser un cuento de 2 páginas o de 1 página, que no te vas a demorar tanto. Pero tratarás de escribir eso a la semana, porque al año vas a tener 52 cuentos. Si de esos 52 cuentos, 10 son buenos, ya entiendes cuál es tu voz narrativa y hacia dónde ir. Es súper buen concurso, súper buen consejo. Qué increíble, sí, porque es que yo de verdad estoy quedando así como muy informada y no sé si me causa emoción el hecho de todo lo que me está diciendo, porque es un punto de vista que yo nunca me había planteado, nunca había visto. Entonces estoy quedando como muy en shock, por así decirlo. La Qué verdad bueno. es que el tema que usted había dicho de ese consejo, me gustaría saber también qué ruta le aconsejaría seguir a los estudiantes. A ver, yo creo que la ruta para, si alguien quiere ser escritor o quiere dedicarse a contar historias, la ruta empieza en la misma parte.
que es leer. Si tú no lees, no puedes ser no vayas a ser escritor. Y si tú no lees, no vas a ser un buen escritor. Porque al leer uno va aprendiendo cómo se escribe, cómo se estructura en historia. Va aprendiendo de las voces narrativas, de cómo un autor escribe, cómo otro autor... porque hay autores que pueden escribir la misma historia, el mismo tipo de historia. Pero la diferencia está en el punto de vista de cada autor. Y eso es una cuestión súper subjetiva que uno aprende leyendo. Estoy muy contenta de poder mantener esta conversación con usted y para ir cerrando este espacio, le invito a Francisco a que se pueda dirigir hacia los estudiantes de la comunidad cristiana, Claudine Urrutia, para que pueda despedirse para las personas que nos están escuchando. Yo antes de despedirme quiero aprovechar de bajar otro mito que hay en Chile, que yo creo que es súper bueno que lo sepamos tanto los estudiantes como los profesores y los papás, porque es un mito que le ha hecho mucho daño a la literatura chilena, que es la idea de que en Chile los libros son caros. En Chile los libros no son caros. De hecho, en Chile los libros nunca han sido más caros que en Argentina, que en México, que en España. En España los libros, de hecho, son más caros que en Chile. Claro, si nos comparamos con Amazon y con el mercado anglosajón, norteamericano o inglés, evidentemente los libros de allá son más baratos porque la masa lectora es mucho más grande y permite sacar los libros en distintos formatos, tapa dura, tapa blanda, bolsillo. Acá, como hay menos lectores, los libros tienen que salir en un solo tipo de formato y eso hace que sea un precio estándar. Pero en Chile los libros no son caros. El problema que tenemos en Chile es que creemos que un libro de 12 lucas o de 12.000 pesos es caro y no es así. Un libro de 12.000 pesos no es caro. Es muy significativo que un libro de 15 lucas nos parezca, es muy caro, pero de repente nos llega una oferta, televisor pantalla plana de 60 pulgadas a 250.000 pesos y nos dice, es una ganga. Y no es una ganga. O sea, porque el televisor de pantalla plana de 60 pulgadas, su precio real son 30.000 pesos. ¿Cómo? Su precio real son 30.000 pesos. Lo que te recargan por la importación y todas esas cosas son las recientes 200.000 pesos. En cambio, el libro, su precio real, si tú descontactas derechos de autor, imprenta, bla, 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 está en un precio justo. Hay que empezar a entender que el libro cuesta lo que tiene que costar, porque de otra manera no se financia. De otra manera no hay libros. Y sobre todo, lo que yo a la comunidad que nos está escuchando, yo les quiero recomendar que lean, que busquen su libro, que todos tenemos un libro. Si te gusta el fútbol, busca libros de fútbol. Si te gustan los dinosaurios, busca libros de dinosaurios. Si te gustan las películas Marvel, busca los cómics Marvel. Los cómics son novelas gráficas, son libros también. Si te gusta la ciencia ficción, busca libros de ciencia ficción. Todos tenemos un libro y ese es un trabajo también para los profesores. Los profesores tienen que guiar a los alumnos a encontrar su libro, no darles a leer obligatoriamente un libro, porque eso es matar a la literatura. Todos tenemos un libro, todos tenemos una historia que es nuestra y cada uno tiene que buscarla, pero también es bueno tener guías para buscarla. Así que nada, busquen su libro. Y si encuentran un libro mío en esa lista, mejor todavía. Ay, la verdad es que le agradezco demasiado, Francisco. Nos encantó tenerlo aquí, poder conversar con usted, ver su punto de vista y la verdad es que la visión que nos está dando es muy valiosísima para nosotros. Sí, y no se nos cortó la señal, así que todo bien. Menos mal. Y la verdad es que yo terminé inspirada y estoy segura que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, nos están acompañando ahora mismo también. Porque con todo lo que usted me está diciendo, yo terminé muy emocionada. Incluso todos los puntos que yo encontré que eran muy importantes, los anoté en mi cuadernito con mi lápiz que yo tengo acá al lado. Perfecto. Para después buscarlo e informarme, porque me pareció, de verdad, yo terminé muy inspirada y muy emocionada con toda la información que usted me dio.
Agradecemos a todos ustedes que han estado atentos a este espacio en donde pudimos entrevistar a Francisco Ortega. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo tan valioso junto a este representante tan reconocido en el campo literario de nuestro país. Ahora, les invitamos a conocer un poco más acerca de los gustos literarios de nuestra comunidad liciana, recogidos a través de un tag en nuestras redes sociales. En el primer campo, sobre cuál es tu libro favorito, nuestra amiga Ara Durán nos comenta que Pedro Páramo de Juan Rulfo es el libro escogido. Siguiendo con la segunda categoría de libros que me hicieron llorar, me hicieron desatar sentimientos, Micaela Cel 8S nos dice que Yo antes de ti es uno de los libros que le provocó esa sensación. Siguiendo con la tercera categoría de libros que todos aman pero tú odias, Goya Love Myself nos dice que Crepúsculo es su libro escogido y además hizo un pequeño comentario acerca de el por qué. Dice que ella tiene una relación de amor-odio con este libro. Y ahora, en la última categoría, Pío, dice Los Pollitos, nos dice que 13 Reasons Why es uno de los libros que le gustaría leer. Sabemos que todos ustedes en casa están muy atentos a los aportes culturales de nuestra comunidad liciana. Y por esta razón, queremos compartirles sus recomendaciones literarias. Los amigos de Ernestina, Mala Onda, Mujercitas, Padre Rico, Padre Pobre, entre otros que están apareciendo ahora en tu pantalla. Agradecemos a cada uno de ustedes haber sintonizado nuestro espacio de podcast. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales que estarán apareciendo por aquí y a estar atentos al próximo capítulo. ¡Nos vemos!